En el video anterior tracé unos soportes y resistencias generales, ahora van a ser más específicos. Les voy a enseñar cómo detectar las mejores zonas de soporte y resistencia en 4 simples pasos, y al final del video les mostraré las proyecciones de esta semana que espero con los pares que yo utilizo. Primero que nada, tienes que saber que los soportes y resistencias son únicamente zonas en donde el precio reacciona. Y una vez llegando a la zona, hace simplemente dos cosas, o sube o baja. No se tiene más complicación. Si quieres saber el concepto de soportes y resistencias, mira este video. Se debe comprender bien este concepto porque los soportes y resistencias son la base del 90% de todas las estrategias de trading. Bueno, sin tanto rollo, comencemos. Miren, voy a tomar como ejemplo el par euro-yen para ver los pasos. Estos pasos son solamente para encontrar las mejores zonas de soporte y resistencia. Ya más adelante utilizaremos las tendencias. Primer paso, alejar la gráfica. Alejo la gráfica hasta donde me sienta cómodo y vea la tendencia. Paso 2. De derecha a izquierda se detectan los niveles más altos o bajos de la tendencia pasada o presente. Yo utilizo gráfico de líneas. Aquí es una tendencia bajista, entonces voy a detectar los niveles más altos. Sería este, sería este, sería este, sería este, sería este, pero este sería, me imagino que se acopla con este. Están muy pegados. Ahorita lo modifico. Sería este y voy a agarrar toda esta zona. Ahora el bajo más bajo de la tendencia presente es este, y aquí como la tendencia pasa a ser alcista, voy a detectar los impulsos o zonas más bajas. Era este, es este y hasta aquí voy a dejar porque para que no se haga el video tan largo. Me dice el paso 3, colocar una línea horizontal en los niveles, en esos niveles, y tienen que tener mínimo 2 apoyos. Vamos a ver si es cierto. Este nivel tiene 1, 2, 3 apoyos. Este nivel tiene 1, 2 apoyos. Este nivel 1, 2, aquí me imagino que con las mechas son 3 apoyos. Aquí 1, 2 apoyos. Aquí entro en rango y vuelvo a estar en rango. Y si quieres poner este, aquí también tiene varios apoyos. En la tendencia presente sería aquí 1, 2, 3 apoyos. Este es un ranguito, tiene varios apoyos. Este lo voy a agarrar desde aquí. Me imagino que ha de estar. Sí, está bien. Este tiene 1, 2 apoyos y este imagino que hacia allá, hacia atrás tiene más apoyo. Voy a adelantar el video porque ahora voy a colocar los cuadritos anaranjados para ver las zonas. Como dice el paso 4, verifico en gráfico de velas los rechazos de la zona. Ok, voy a adelantar el video. Bueno, miren, ahora que ya tenemos marcadas las zonas, ahora creamos un mapa de posibles rechazos o entradas en los soportes y resistencias. ¿Cómo es el mapa o qué es lo que hago yo? Aquí este nivel obviamente ya lo rompió, el alto más alto de la tendencia. Entonces, ¿qué creo que puede hacer? Recuerden que llegando a una zona, decides si va hacia arriba o va hacia abajo. Entonces lo que yo creo que puede hacer es de que venga, caiga de nuevo, reteste el nivel roto y me voy por arriba porque al parecer ya cambió la tendencia. Más adelante les enseñaré a colocar la línea de tendencia. Es lo que esperaría. O, repito, aquí no saben qué va a ser el precio. Son suposiciones. O qué tal si sube, luego baja, rompe el nivel más bajo, retestea y se va. O qué tal si este impulso no se detiene, rompe 1, 2, hasta 3 niveles.
en este nivel rebota, retrocede y se va. Ya dependerá de su estrategia, de cómo lo utilicen. Este video es solamente para enseñarles cómo encontrar las zonas de soportes y resistencias. Voy a hacer otro ejemplo. Ahora me voy a ir con, no sé, AutoCAD, perdón. Igual, alejo la gráfica. ¿Qué dicen los pasos? Alejar la gráfica. Paso 2, derecha a izquierda. De derecha a izquierda se detectan los niveles más altos o bajos de la tendencia pasado a presente en gráfico de líneas. Vamos a detectarlos. Esto obviamente está en rango. Aquí no me lo va a complicar. Está en rango. Como la tendencia es alcista, voy a buscar bajos más bajos, que sería este, que sería este. Agarraría completamente todo esto. Esto es un rango dinámico alcista y no sabría dónde colocar el nivel. Mejor agarro aquí el bajo, agarro este y agarro este para no irme tan lejos. Vamos a ver si no hay más. Sí, ahí está bien. Bueno, último este. Ok, ¿qué me dice el otro? Paso 3, colocar una línea horizontal en esos niveles y tiene que tener mínimo 2 apoyos. Este y este. Obviamente aquí tiene varios apoyos. Este me imagino que con las mechas. No. Pero aquí sí tiene 2 apoyos. Este tiene 1, 2, 3 apoyos. Este 1, 2, 3 apoyos. Este es otro rango. Sí. 1, 2 apoyos. Es decir, en el pasado aquí tiene otro apoyo. Este 1, 2 apoyos. Este no me gusta. Te lo voy a quitar porque está muy atravesada la zona. No me gusta. Ya ustedes decidirán cuáles les gusta y cuáles no. A ver, este sí. 1, 2, 3 apoyos. Este, que es el último que estamos viendo. Tampoco me gustaría, es que aquí ya, por eso este par no me gusta. Tiene mucho ruido este par, pero bueno. Vamos a dejarlo así. Otra vez voy a adelantar el video para colocar bien los cuadritos anaranjados. Aquí he acabado de marcar las zonas. Ahora se hace lo mismo que en el otro par. No se detecta, se crea un mapa también de posibles rechazos o entradas que pueda hacer el precio. Repito, esto es solamente para encontrar soportes y resistencias. Cada quien puede utilizar la estrategia que quiera, o si no cuentan con una estrategia, yo les estaré dando una próximamente en mi canal. Pero ¿qué puede hacer aquí? Está en una zona de rango bellísima, por eso no me gusta este par. Una vez que rompa el rango, puede venir hacia abajo. Esta zona la puede rebotar hacia arriba, retestea el nivel, puede romperlo, se puede quedar aquí en rango también. No sé, se puede quedar así. Este nivel lo rompe también, se puede ir hacia arriba. Puede aquí durar mucho tiempo encerrado. Puede hacer un millón de cosas. Depende de cada quien la estrategia que tengas y cómo utilices tu entrada. La puedes utilizar en esos niveles. Porque ya sé que son zonas de soporte y resistencia, que son zonas fuertes. Ahorita les voy a mostrar las proyecciones que tengo de mis pares, de los pares que yo utilizo. Aquí, por ejemplo, este es un par que yo utilizo mucho, el dólar yen. Aquí le tengo ya su proyección. Estoy esperando a que me llegue al nivel para poder buscar entrada. Yo utilizo H1, M15 o M5.
el dólar franco. Dólar franco, fíjense, me acaba de romper una zona fuerte. ¿Qué espero? Que se detenga aquí, que reteste aquí y por aquí voy a buscar entrada. O que atraviese la zona. Todo es esperar que atraviese la zona esta, regrese. O el chiste de todo esto es tener una entrada específica. Ahorita estamos a 22 de junio. Cuando acabe la semana voy a mostrar las proyecciones a ver si funcionaron o no en el próximo video. Y aparte vamos a hacer voy a hacer unos ejercicios en el Forex Tester para que vean cómo funcionan más rápido las proyecciones. Ahora en el par australiano con el dólar. Mis proyecciones son, aquí la tendencia que yo veo es alcista. Entonces entro en un rango grande, limpia el nivel, entra de nuevo, no retrocede, se va directo. Posiblemente lo que venga a hacer va a venir a rebotar aquí, puede retestear aquí y aquí es donde voy a buscar entrada. Yo busco entrada nada más en las zonas de soporte y resistencia, a favor de la tendencia. Ya si aquí se queda en rango, no lo sé, pero yo de aquí a aquí le voy a tirar. Nunca, no me gusta ir en contra de la tendencia, así que aquí no buscaría yo entrada. Aquí es donde la buscaría. Ok, ahora estamos en el dólar con el CAD y estas son mis proyecciones. Aquí está en un rango muy grande, de hecho, y lo hice en un ranguito más cortito. Veo la tendencia alcista, entonces yo no sé si mañana por aquí busco una entrada, si es que lo hace. Aquí si se detiene, limpia, busco la entrada para comprar. Si no, puede romper, igual rebotar y aquí busco entrada para vender. Bueno amigos, estos son los pares que yo utilizo. La otra semana, en el próximo video, les voy a mostrar las proyecciones a ver cómo funcionaron. No a ver si funcionan porque no sabemos si van a funcionar o no. Si les gustó la información, déjenme un like, suscríbanse. Cualquier duda que tengan, déjenlo en los comentarios. Por si no me expliqué bien y lo resolveremos. Porque esto es sencillo y fácil, no tienes por qué complicarte. Es fácil. Adiós.